En el paso a desnivel se sentía menos frío. La marea de gente ya se había retirado, dejando tras de sí una pesada estela de perfume y el regusto amargo del tabaco barato. Ahora reinaba una calma casi total, rota apenas por los pasos apresurados de algún transeúnte que pasaba de largo, procurando no mirar la figura de la mujer acurrucada en un rincón sobre un montón de periódicos viejos y harapos. Su mirada, que brillaba con un fulgor febril bajo el cabello enmarañado, se detuvo de pronto en dos hombres cuya pulcritud y aspecto adinerado parecían completamente fuera de lugar en aquel lúgubre pasaje. Don Esteban, vamos a llegar. Todavía falta para la subasta, dijo, sin aliento, un joven con un abrigo entallado. Román, ¿cuántas veces te he dicho que el coche debe estar siempre en perfectas condiciones? Rezongó con fastidio el señor, de unos 50 años. Cuando estuvieron a su altura, la indigente extendió bruscamente un brazo esquelético, casi rozando el borde del costoso abrigo de cachemira. El joven tropezó, asustado. Su rostro se contrajo al instante en una mueca de asco. Quítate de en medio. Por diosera, ¿qué haces ahí tirada? Le espetó el asistente, intentando rodearla. Te va a engañar, graznó la mujer, exhausta, y esa voz ronca, casi de ultratumba, hizo que ambos se detuvieran y giraran la cabeza. Las pobladas cejas del hombre rico se arquearon, y en sus ojos se reflejó una genuina perplejidad ante semejante e inesperada audacia. Disculpe, ¿se dirige a nosotros?, preguntó con incredulidad, escudriñando el rostro de la mendiga, oculto entre los trapos. No le haga caso, don Esteban. Es solo una limosnera loca, se apresuró a decir el joven asistente, tomando a su jefe del codo para guiarlo hacia la salida. Tiene una junta en media hora. Si no quieres perderlo todo, no vayas, insistió la mujer, atravesando al hombre rico con una mirada en la que ardía un fuego alarmante. ¿A qué se refiere?, musitó don Esteban, sobrecogido por una extraña y pegajosa sensación de ansiedad. Fierro te va a llevar a la ruina, susurró la vagabunda. Y aquel apellido quedó suspendido en el aire con un peso plomizo. Ella notó como los dedos de don Esteban se aferraban con más fuerza al asa de su portafolio de piel. En un par de instantes, su rostro perdió su color saludable y un sudor frío le perló la frente. El hombre adinerado dio un paso involuntario hacia la mujer en harapos. Perdone, ¿pero cómo puede usted saber eso?, susurró el magnate, mirándola con una mezcla de asombro supersticioso y alarma. El joven asistente soltó el codo de su jefe y balbuceó. ¿Qué es? ¿Vidente o algo así? La mujer volvió a extender hacia él su mano huesuda, una imagen verdaderamente siniestra en la penumbra del pasaje, y gritó. No le des la espalda a la verdad. Don Esteban tragó saliva con dificultad, clavando la vista en sus ojos febriles y, de repente, tomó una decisión. Levántese. Vendrá con nosotros, ordenó con autoridad, ayudándola a incorporarse del montón de periódicos, sin prestar atención a su asistente, quien se había quedado petrificado ante semejante locura. Salieron a la calle y la luz del día les golpeó los ojos con fuerza, obligando a la mujer a entrecerrarlos y a encogerse de hombros. Un taxi ya los esperaba en la acera. El joven abrió la puerta del coche y lanzó a la vagabunda una mirada cargada de un asco que no intentaba disimular. Pero no puede llevar a esta mujer sucia a la junta. Román, tienes toda la razón. Asustará a todos los presentes con su aspecto, respondió don Esteban con voz apagada, secándose la frente con un pañuelo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unas 3 horas. No más, masculló el asistente, mirando su reloj con nerviosismo. Pero antes de la subasta tiene otra reunión y una visita al banco. Don Esteban se volvió hacia la mujer, tratando de discernir su verdadero rostro tras los mechones sucios. ¿Cuál es su nombre? Ella se quedó inmóvil por un momento, esforzándose dolorosamente por recordar algo que había dejado de tener importancia hacía mucho tiempo. Durante los largos meses de vagar por las calles, nadie le había preguntado su nombre, y este casi se había borrado de su memoria, desplazado por el frío y la indiferencia de los demás. La mujer movió los labios casi imperceptiblemente, como si saboreara de nuevo aquellos sonidos olvidados. Lara, exhaló finalmente, y en su voz tenue se oyó el tímido asombro de alguien que, después de una eternidad, por fin se recordaba a sí mismo. El automóvil arrancó con suavidad. La mujer, sentada, miraba por la ventanilla los escaparates de las boutiques de lujo que desfilaban. Román, de manera ostentosa, se tapó la nariz con un pañuelo almidonado, expresando con toda su actitud una profunda ofensa. Cuénteme, dijo don Esteban en voz baja, sin apartar de Lara su mirada atenta y calculadora.
¿De dónde conoce el nombre de la persona con la que debo reunirme hoy en 3 horas? Lara giró lentamente la cabeza, y el hombre rico se estremeció sin querer al notar cómo en sus ojos, rodeados por una red de arrugas sobre la piel curtida, brillaba una chispa de furia. Usted va a la subasta para comprar el centro comercial del norponiente de la ciudad, ¿verdad? Hace 3 años, ese centro comercial era mío, comenzó, y su voz, que poco a poco se iba librando de la ronquera, adquiría un tono firme. Invertí todo en él, la herencia de mis padres, mi trabajo, mi alma. Y entonces apareció Fierro. Se me acercó con una sonrisa y me propuso una sociedad que nos convertiría en los reyes del mercado. Hizo una pausa. Don Esteban esperaba. No me di cuenta de cómo me fue rodeando con muros invisibles, continuó Lara, mirando a un punto más allá de Don Esteban. ¿Sabe lo que es una trampa de terreno? Es cuando eres dueño de un palacio, pero cada paso hacia sus puertas te cuesta una fortuna porque la tierra bajo tus pies pertenece a tu enemigo. A través de un prestanombres, él compró una estrecha franja de terreno a lo largo de todo el perímetro, convirtiendo mi edificio en una fortaleza sitiada. Ningún camión de reparto podía acercarse sin su permiso. Don Esteban frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Repitió para sí en voz baja el reciente informe de sus abogados. El inmueble está limpio. No existen gravámenes sobre el edificio. Lara sonrió con amargura. Los juicios duraron meses. Me arruinó con las costas legales. Compró mis deudas y al final se quedó con el edificio por una miseria, dejándome en la calle con un montón de papeles inútiles y el corazón calcinado. Hoy le está preparando la misma trampa a usted, don Esteban. Y créame, si ya le dio un anticipo, esa es solo la primera gota de la copa que le hará beber hasta el fondo. Román, incapaz de contenerse, se giró y soltó una risa escéptica. Don Esteban, ¿de verdad está escuchando estas tonterías? Es solo la historia de una fracasada. Nuestros abogados son los mejores de la ciudad. Habría notado cualquier engaño. Don Esteban lo silenció bruscamente con un gesto. No veía ante sí a una mendiga, sino a una informante que conocía al enemigo desde dentro. Román, la verdad es que no verificaron el deslinde de los terrenos baldíos adyacentes por falta de tiempo. El esperado anuncio de la venta apareció justo ayer. Para no perder esta joya, todos los inversionistas se apresuraron a registrarse en la subasta privada. Así fueron las cosas, ¿no? El magnate miró expresivamente al joven y se volvió de nuevo hacia la mujer. Larisa, tengo una petición para usted. En esta subasta necesito a alguien que sepa de fierro lo que otros no saben. Usted vendrá conmigo, como mi asesora en la sombra. Si lo que dice se confirma, no solo salvaré mi dinero, le daré la oportunidad de una revancha con la que ni siquiera se atrevía a soñar. Lara no dijo nada. Solo apretó los labios con más fuerza. Pero en su mirada, Don Esteban leyó un asentimiento tan frío y decidido que no le quedó ninguna duda. Aquella mujer se convertiría hoy en su arma más peligrosa. Don Esteban tamborileó con los dedos sobre el reposabrazos de cuero durante unos minutos más y luego, con decisión, se inclinó hacia adelante y le dio una orden al conductor. De media vuelta. Vamos al Hotel Regente, al estudio de Eleonora. Román casi deja caer su pañuelo perfumado, con los ojos como platos. Don Esteban. Pero ese es el Olimpo. Ahí solo atienden a las figuras más importantes de la ciudad, exclamó, mirando horrorizado los harapos grises de Lara. Se van a quedar paralizados con solo ver a esta mujer. Pues que se recuperen y se pongan a trabajar, sentenció el magnate con un tono que no admitía réplica. El coche frenó suavemente ante la majestuosa entrada de granito pulido. La mujer, con sus ropas sucias, sintiéndose incómoda bajo las miradas de los impecables porteros, salió del taxi. En el vestíbulo olía a perfume caro y a lirios recién cortados. Aromas que alguna vez le fueron familiares, pero que ahora parecían un doloroso recordatorio de su vida pasada. La dueña del estudio, la elegantísima Eleonora, salió a recibirlos en persona. Al ver a la vagabunda en harapos, se quedó helada por un instante, y su sonrisa profesional fue reemplazada por una mueca de desconcierto. Sin embargo, al reconocer a su antiguo cliente, don Esteban, se recompuso de inmediato. Eleonora. Ella es Larisa. Tenemos prisa, dijo don Esteban, empujando levemente a su compañera hacia adelante. Necesita de todo, desde una ducha caliente hasta un guardarropa ejecutivo. Tienes 2 horas para hacer un milagro. El precio no es problema. Lara miró al magnate y encontró su mirada. Por un segundo, vio en ella algo parecido al apoyo. Él se dirigió a la salida, diciéndole a su asistente sobre la marcha. Román, te quedas aquí. Si en 2 horas no está lista, aténgase a las consecuencias.
Lara se quedó de pie en medio del salón resplandeciente de espejos. Vio su reflejo, una criatura salvaje y demacrada vestida con andrajos. Sobre un fondo de dorados y mármol. Eleonora dio una palmada. Chicas, rápido. Masaje. Manicura. Peinado. Trabajamos a 6 manos y traigan esa colección cápsula en color plata. Mientras conducían a Lara a un gabinete privado. Oyó a sus espaldas el murmullo descontento de Román. Una limosnera estafadora del pasaje. Esto es una completa locura. El jefe ha perdido por completo el juicio. 2 horas después, Lara salió al vestíbulo del hotel. Sintiendo una desacostumbrada ligereza en todo el cuerpo y la agradable sensación de la seda sobre su piel limpia, vio cómo don Esteban se levantaba de su sillón y se quedaba inmóvil, con la boca abierta de asombro y admiración, mientras que Román la miraba con los ojos desorbitados. El magnate guardó silencio por unos segundos, y Lara notó cómo su mano se movía instintivamente para ajustarse el nudo de la corbata, como si se hubiera quedado sin aliento. Increíble, fue lo único que pudo exhalar. Don Esteban, la voz de Román hizo que Lara se sobresaltara. La tableta en sus manos temblaba visiblemente. Alternaba la mirada entre la pantalla y el rostro de Lara, y su boca se abrió involuntariamente. Lara vio algo nuevo en sus ojos. El asco había sido reemplazado por un miedo genuino, casi supersticioso. Yo mientras esperábamos hice unas averiguaciones, comenzó a tartamudear Román, dirigiéndose a su jefe pero sin apartar la vista de Lara. Revisé los archivos de propietarios de ese centro comercial. Pensé que había oído mal en el taxi, que era una coincidencia, pero mire esta foto de hace 3 años en el registro de accionistas. Román giró la pantalla hacia su jefe. Este apartó la vista de la pantalla y, conmocionado, dijo en voz baja: Larisa Molina Vargas, la mismísima dama de hierro del sector, la que hace unos años compró la mitad de los inmuebles comerciales del centro y luego, simplemente, desapareció. Toda la ciudad estaba convencida de que había huido del país a toda prisa tras el colapso de su imperio. Lara giró la tableta hacia sí misma y miró su fotografía. Desaparecí. Esa es la palabra correcta, respondió con voz ronca. Fierro sabe cómo borrar a la gente. Don Esteban respiró hondo. Su mirada se volvió extremadamente concentrada. Ceremoniosamente, le ofreció el brazo. Y Lara notó que ahora, en ese gesto, no había ni sombra de condescendencia. Solo el respeto hacia un socio igual. Bueno, Larisa, supongo que esta subasta será el acontecimiento más sonado del año, dijo él, y en sus labios se dibujó una sonrisa de anticipación. Nos quedan 20 minutos. El coche está en la entrada. Y usted, Don Esteban, pídale a su asistente que me preste su tableta. Revisaré mi antiguo correo del trabajo mientras vamos para allá. Las puertas de cristal de la oficina del anfitrión de la subasta se abrieron con un siseo apenas audible, revelando una sala de juntas inundada de una luz fría. Lara respiró profundamente. Vio a Nicanor Fierro de inmediato. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, tan impecable como 3 años atrás, pero ahora su figura había adquirido una pesadez más arrogante. Don Esteban, me alegro de que haya encontrado tiempo. A pesar del desafortunado desperfecto de su coche, Fierro se levantó, y su sonrisa falsa y ensayada estaba llena de una cordialidad fingida. Era evidente que no había perdido su instinto y seguía vigilando a sus víctimas potenciales. Su mirada se deslizó sobre Lara y se detuvo por un instante. La mujer sintió que todo se le contraía por dentro, pero se obligó a mirar al frente, sin desviar la vista. Fierro le asintió cortésmente, pero en sus ojos no había ni rastro de reconocimiento. 3 años atrás, él había destruido a una joven y presuntuosa mujer de negocios que amaba las sedas brillantes, reía a carcajadas y creía en las alianzas honestas. Aquella Larita Molina era como un pájaro exótico, radiante, bañada en su propio éxito. Ahora, frente a él, había una mujer con una mirada dura y penetrante, en la que se leía la experiencia de alguien que había tocado el fondo de la vida. Su voz, ligeramente áspera por las largas noches a la intemperie y un resfriado reciente, había adquirido notas bajas y aterciopeladas, desprovistas de su anterior musicalidad juvenil. Incluso su forma de comportarse, sus movimientos parcos y precisos, pertenecían a una persona completamente diferente. Mis asistentes. Don Nicanor, dijo don Esteban con un gesto casual mientras ocupaban sus asientos en la imponente mesa de roble oscuro. Fierro entrecerró los ojos, escudriñando el rostro de la mujer. Su mirada se volvió tenaz, casi tangible. Era obvio que se esforzaba por extraer de las profundidades de su memoria algún fragmento de una imagen que se negaba a encajar. A su colaborador sí que lo recuerdo, dijo Fierro con suavidad.
y en su rostro se reflejó una educada curiosidad. Pero su compañera perdone mi insistencia. Pero me parece que nos hemos visto en alguna parte. Su cara me resulta dolorosamente familiar. ¿Dónde pudimos habernos encontrado? Lara ni siquiera parpadeó. Quizás en alguna recepción en la capital. Pero supongo que ahora nos reúne aquí el interés por un inmueble, no por la crónica social. Su voz, baja y notablemente ronca, sonó serena y distante. Fierro asintió comprensivamente, aunque la sombra de la duda no abandonó sus ojos. Tamborileó los dedos sobre la mesa, dando la señal para comenzar la puja. Bien, vayamos al grano. El precio inicial del inmueble es de 500 millones de pesos. La puja se convirtió en un maratón agotador. Don Esteban mantenía la compostura, pero Lara veía cómo apretaba la mandíbula con cada nuevo aumento de la oferta. Dos hombres, uno con una barba elegante y otro con gafas, en el extremo opuesto de la mesa, intercambiaban frases cortas y ansiosas. Sus frentes se iban cubriendo de sudor. Claramente, no esperaban tal agresividad y ahora recalculaban frenéticamente algo en sus tabletas. El precio superó los 750 millones. Cada vez que parecía que se había alcanzado el límite, entraba en juego un tercer participante, un hombre anodino con un aburrido saco café. Aumentaba monótonamente la oferta en 50 millones cada vez que don Esteban intentaba consolidar su posición. La tensión en la sala llegó a su punto máximo, cuando la cifra en el tablero alcanzó los 1.000 millones. El hombre de la barba arrojó su pluma sobre la mesa con frustración. «Esto es una locura», murmuró, secándose la frente con un pañuelo. «El inmueble no lo vale». Fierro se recostó satisfecho en su silla, pero fue en ese preciso momento cuando Lara levantó lentamente la mano. «Permítanme interrumpir», dijo. Lara no miró al anfitrión de la subasta. Su vista estaba clavada en aquel jugador silencioso. ¿Considera don Nicanor legítima la participación en la puja del señor Reynoso? Al oír el apellido, el jugador desconocido se sobresaltó. Fierro se quedó paralizado con su pluma estilográfica en la mano. «El señor Reynoso está registrado como un inversionista independiente», continuó Lara, «pero, curiosamente, es él quien posee esa franja de tierra que aísla el edificio de las vías públicas. ¿No les parece a los presentes que la participación de una persona que ha creado un gravamen artificial sobre el inmueble es una colusión directa con el vendedor con el fin de engañar a los compradores?» Los demás inversionistas en la sala levantaron la cabeza al unísono. Inmediatamente comprendieron la magnitud de la trampa. «¿Qué significa esto?», preguntó bruscamente uno de los empresarios. «Don Nicanor, en el memorándum se decía que los accesos estaban libres». Reynoso se crispó. Su rostro adquirió un tono ceniciento. Lanzó una rápida y asustada mirada al anfitrión. «Parece que ha confundido nuestra reunión con un club de amantes de la novela negra». Fierro forzó una risa. «El deslinde del terreno se realizó oficialmente. Si el señor Reynoso tiene derechos sobre esa tierra, los obtuvo legalmente». «¿Legalmente?». Lara hizo una pausa, mirando el rostro pálido del organizador de la subasta. «En mi correo tengo decenas de mensajes de los arrendatarios del centro comercial a quienes este señor chantajeaba, exigiéndoles un pago por cada vehículo que entraba en su territorio. Pero aquí está el problema», tocó la pantalla de la tableta de Román. «Este terreno es parte de un parque urbano protegido. Hace unos años, usted sobornó a un funcionario para que hiciera la vista gorda ante una falsificación en el plano catastral, pero tengo una respuesta de la Procuraduría Ambiental a una solicitud personal que yo misma hice». Fierro se tambaleó. Reconoció el documento en la pantalla, pero lo que más lo horrorizó fue el nombre del destinatario. «Molina», logró articular, sin dar crédito a sus ojos. «Pero si yo te borré de la faz de la tierra». El empresario de las gafas cerró su carpeta de golpe. «Me retiro de la puja y exijo la devolución inmediata de mi depósito debido a la ocultación de información sobre gravámenes». «Yo también», añadió el de la barba. «Don Nicanor, esto no son negocios. Es una estafa barata. ¿Por quién nos toma?». Sin embargo, no se apresuraron a irse, sino que se quedaron sentados, convertidos en jueces silenciosos y severos. El organizador de la subasta se puso de pie de un salto, perdiendo la compostura. «Don Esteban, ¿va a permitir que esta mujer arruine el trato? Está diciendo puras tonterías». Un silencio pesado y opresivo se apoderó de la sala. Los inversionistas honestos ahora miraban al estafador con un desprecio manifiesto. Reynoso se encogió en su silla. Fierro respiraba con dificultad. Don Esteban se levantó lentamente de su asiento. «Parece que la subasta ha terminado. Don Nicanor, su esquema se ha venido abajo. Tiene dos opciones. La primera, ahora mismo envío este paquete de documentos a la fiscalía.
a la unidad de delitos económicos. Ahí hay soborno a un funcionario y fraude a gran escala. Don Esteban hizo una pausa, dándole a Fierro tiempo para sentir la profundidad del abismo. Y la segunda opción, cerramos el trato aquí y ahora. Don Esteban clavó al estafador a la mesa y le hizo una seña a su asistente. Román, haz las modificaciones al acuerdo preliminar. El precio, 500 millones. La cláusula sobre la resolución de todas las reclamaciones contra la señora Molina y la restitución de sus activos es obligatoria. Esto es un robo, exhaló Fierro, cubriéndose el rostro con manos temblorosas. No. Es el precio justo de mercado por salvarlo de acabar en el bote. Don Esteban esperó a que Román, con la ayuda de un técnico que acudió corriendo, imprimiera el documento. Firme. Los señores inversionistas confirmarán su consentimiento voluntario con sus firmas como testigos. La mano del anfitrión, que sostenía la costosa pluma, temblaba finamente, bajo las miradas penetrantes de sus competidores. Garabateó su apellido en el documento que, de hecho, ponía fin a su carrera de depredador corporativo. Cuando se estampó el último sello, Larisa sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba. Aquella soga invisible que la había estado asfixiando todos esos años se rompió. Ella y sus acompañantes se levantaron y, sin mirar atrás al enemigo derrotado, se dirigieron a la salida. Don Esteban parecía eufórico y todavía estaba bajo la fuerte impresión de lo sucedido. Larisa ha logrado lo imposible. No solo le debo este trato. He visto en acción a una verdadera maestra estratega, dijo él. Y en su tono, la mujer escuchó una admiración sincera. Pero dígame, ¿cómo supo, allá en el pasaje, que íbamos precisamente a esta subasta? Llegaron a los elevadores. Lara miró al magnate con calma. Es más sencillo de lo que parece, don Esteban, sonrió. El otro día me encontré un periódico de finanzas reciente. Había una nota que decía que Fierro sacaba a subasta un inmueble y se indicaba la dirección. En la lista de posibles participantes figuraba su nombre, y yo lo conocía de vista. Alguna vez coincidimos en foros de negocios, y tengo muy buena memoria para los rostros. Don Esteban se quedó sin palabras por un momento. Miraba a aquella mujer y comprendía que, mientras otros dependían de tecnologías complejas y ejércitos de analistas, ella, desde lo más bajo, había logrado construir una estrategia usando solo un trozo de periódico y su propio intelecto. Todo resultaba sencillo cuando se sabe cómo. Y aquella mujer sabía mucho, y había visto mucho. Presionó el botón para llamar al elevador. Le ofrecería el puesto de gerente en este centro comercial. Pero no lo haré, la miró fijamente. En usted veo a una socia de pleno derecho. ¿Qué me dice? Lara miró su reflejo en las puertas espejadas del elevador. Ya no estaba allí la vagabunda derrotada. Estaba una mujer que había recuperado su nombre y su vida. Le digo, Don Esteban, que tenemos mucho trabajo por delante, respondió. Y en su rostro apareció, por primera vez en mucho tiempo, aquella radiante sonrisa del pasado. 6 meses después, Fierro intentó impugnar aquel fatídico acuerdo, acusando a don Esteban de chantaje, pero subestimó a Molina. En cada audiencia judicial, ella aparecía acompañada de los mejores abogados y pruebas irrefutables. El proceso se convirtió en la derrota definitiva para el estafador. No solo perdió el juicio, sino que él mismo terminó bajo investigación por sus antiguas maquinaciones. Esta lucha común unió a Esteban y Larisa más que cualquier palabra. Él veía en ella no solo a una socia de negocios con un instinto fenomenal, sino a una mujer de un temple excepcional y una fuerza increíble. Román tampoco siguió siendo el mismo. Un mes después de aquel trato, entró a la oficina de su jefe con su carta de renuncia. Comprendí que he pasado demasiado tiempo a la sombra. Don Esteban, confesó honestamente, mirando de reojo a Larisa, no se fue a la nada. Inspirado por el ejemplo de la Dama de Hierro, Román abrió una pequeña agencia de talentos, apostando por encontrar genios entre aquellos a quienes la vida había dejado en la cuneta. Aprendió a ver la dignidad humana detrás de un abrigo raído, una lección que aprendió para toda la vida. El día de la victoria final en los tribunales, Esteban invitó a Larisa a un restaurante en la azotea de ese mismo centro comercial. Cuando el sol comenzó a ponerse, él cubrió la mano de ella con la suya. «Sabe, Larita», dijo en voz baja, «toda mi vida he buscado a una persona con la que no solo pudiera construir un negocio, sino también, simplemente, compartir un destino». Larisa lo miró, y en sus ojos se reflejaba ahora la suave luz de la ciudad al anochecer. «Creo que ambos hemos encontrado lo que buscábamos». «Esteban», respondió ella con una sonrisa. Se casaron. Don Esteban adoraba a su esposa. Pronto,
en los círculos empresariales. Su alianza comenzó a ser conocida como la más sólida de la ciudad. Larisa Molina Vargas había vuelto a la vida. Pero esta vez no estaba sola. Había encontrado un pilar que la fortalecía. Y ahora usted dígame si le ha gustado mi historia. Y no olvide suscribirse a nuestro canal. Dentro de un par de días publicaremos una nueva. No se la pierda.